Los números son fríos. ¿Este es el peor Perú del siglo XXI? ¿O acaso hubo un periodo en el cual fuimos igual de malos o peores? Todas estas interrogantes las contestaremos a continuación. En esta última eliminatoria, la selección se encuentra en la zona más baja de la tabla. Perú ya pasó por sus años de oasis, aquellos años en los que pudimos estar en la zona superior de las eliminatorias y siempre presentes en los podios de las Copas América, incluyendo un subcampeonato. Se nos viene a la mente en primera instancia tres grandes candidatos para nominar a este disque premio: José Guillermo del Solar, también conocido como Chemo, Juan el Cabezón Reynoso y Jorge Fossati, alias El Nono. Hoy vamos a combinar un poco de estadísticas y opinión personal para decidir cuál fue el técnico menos favorecido en resultados y juego vistoso. Esto es Rubén Podcast y en el video de hoy hablaremos sobre las tres peores etapas de la selección nacional. No olvides darle like al video y suscribirte si te gusta este contenido. Empezaremos describiendo lo que fue la campaña de Chemo. Aquella campaña se dio para las eliminatorias a Sudáfrica 2010. En 2007, José Guillermo del Solar fue elegido para dirigir a la blanquirroja. Perú venía de jugar la Copa América Venezuela 2007 y este llegó para reemplazar al diamante Julio César Uribe tras una no tan mala copa, pero al parecer el resultado abultado contra los argentinos en cuartos de final no fue bien llevado por los dirigentes de ese entonces. Así comenzó la era de Chemo. Su debut se dio contra la selección paraguaya. Para ser sinceros, Perú no tenía malos nombres. En realidad, a diferencia del día de hoy, podríamos jactarnos de tener jugadores en grandes clubes. Claudio Pizarro estaba en el Chelsea. Farfán jugaba su último año en Holanda antes de pasar a Alemania. Vargas se encontraba en Italia. Guerrero en Alemania. Solano en Inglaterra. Alberto el Mudo Rodríguez en Portugal. Acaciete en España y muchos más. Podríamos decir que en calidad por nombre, Perú tenía mucho más que la media de equipos de Conmebol. Pero ya en el primer partido se veía un presagio de cómo sería la eliminatoria. Perú empató sin goles 0-0 en el Estadio Monumental. Eso sí, el partido se vio más inclinado para los guaraníes, pero luego se dio una derrota de visita contra Chile, algo ya más previsible en términos de resultados, ya que Perú solía o suele sumar muy poco en la zona sur. Para la tercera fecha, en el Perú vs Brasil, se dio un resultado que iba a despertar mucho revuelo. La bicolor empató con la campeona de América en ese momento, 1-1. Ese Brasil contaba con Ronaldinho, Robinho, Kaká y demás estrellas. Pero, ¿quién diría que esa alegría iba a durar muy poco? Porque, culminado dicho partido, se daría uno de los escándalos más sonados en el fútbol peruano. Antes de ir con esa anécdota, recordaremos qué pasó en la cuarta fecha. Perú visitó a los ecuatorianos con algunas bajas, como la de Guerrero por lesión y la de Juan Vargas por acumulación de tarjetas. Así que Perú iba de visita con varias ausencias, pero el resultado fue desastroso. Los ecuatorianos nos ganaron por 5-1. Parecía que la selección no tenía piernas en ese partido. Muchos jugadores se veían cansados e incluso solo trotaban. Un tiempo después se descubrió el porqué. El DT del Perú les prometió a los jugadores un día libre si le ganaban o empataban a la Canariña. Como el resultado se dio, Chemo cumplió su promesa y les dio permiso para que sus familias o personas cercanas los visitaran.
Pero un famoso periodista peruano que no tenía nada que ver con lo deportivo ni el espectáculo, estaba hospedado en el mismo hotel donde concentraba la selección. Fue así como vio que algunas mujeres, que probablemente no eran familiares de los futbolistas, empezaron a entrar al hotel. Tras estas declaraciones, 4 futbolistas fueron separados de la selección: Jefferson Farfán, Andrés Mendoza, Santiago Acaciete y Claudio Pizarro, quien pagó pato por ser el capitán de esa selección. Así comenzó la era de Chemo del Solar: 4 partidos, solo 2 puntos y 4 jugadores separados de manera permanente. Además, jugadores como Paolo Guerrero eran suspendidos fecha a fecha, típico de él en ese entonces, pues encaró al árbitro en un partido contra Uruguay. Perú no solo empezó mal, sino que fue de mal en peor. Ya con muchos jugadores suspendidos y otros separados, Chemo comenzó a llamar jugadores de otras ligas menores de Europa. Parece irrisorio, pero en ese entonces Perú tenía jugadores en ligas de segundo orden, digámoslo así, y no los convocaba. Hoy en día, un jugador en Suecia o Polonia sería convocado tranquilamente como estrella. Y bueno, lo que mal empieza, termina peor. Perú hiló hasta 6 partidos consecutivos perdidos, pero esta era nos dejó momentos icónicos, como el gol de Johan Fano sobre Argentina, con la mítica corrida de Vargas, narrado por Peredo, que en paz descanse, y viendo a Chemo correr todo el campo para celebrarlo. O el último partido contra Bolivia, donde los peruanos no querían ir a verlos ni con entradas regaladas. Si no mal recuerdo, las entradas se regalaron al ejército o a la policía. Perú acabó esa eliminatoria último con solo 13 puntos y 11 goles a favor en 18 partidos jugados. Si nos ponemos un poco matemáticos y dividimos 13 entre 18 y 11 entre 18, tendremos unos coeficientes de 0.72 en puntos y 0.611 en goles. De la misma manera analizaremos a los otros 2 técnicos. Ahora es el turno de Juan Reynoso. El famoso cabezón fue buscado para reemplazar al tigre Ricardo Gareca. Perú venía siendo un habitual protagonista en las eliminatorias sudamericanas. Había conseguido en 2 ocasiones quedarse con el repechaje, varios podios en la Copa América, incluido un subcampeonato. Así que la valla se encontraba alta, pero a primera instancia no pensaríamos que le iba a quedar tan grande el mando. Reynoso llegó con una amplia experiencia como entrenador. Incluso había sido campeón con Universitario en 2009, con Melgar en 2015, y el título más rimbombante fue el obtenido con Cruz Azul en México, donde ganó un título nacional luego de 23 años. Así que los méritos los tenía. En aquella actualidad, el cabezón era el mejor DT peruano a nivel internacional. Perú no es que se caracterice por ser cuna de directores técnicos, así que a primera instancia parecía ser un relevo adecuado, pero hay algo que no se vio a fondo, y eso sí lo tuvieron que ver desde la videna. El estilo de Reynoso era muy distinto al de Gareca, y no solo era en temas económicos, puesto que esa era una de las variables que la Federación Peruana de Fútbol usaba para querer cambiar al Tigre. Decían que cobraba mucho y que con mucho menos dinero podrían conseguir a alguien mejor, pero se equivocaron y por mucho. La diferencia más notable entre el cabezón y el Tigre Gareca es el estilo de juego. Mientras Gareca se caracterizaba por ser muy empático con sus 11 iniciales, brindándoles confianza y haciendo cambios raramente, su bloque era muy sólido y añadir o sacar a un jugador
era algo muy difícil para él. Además, su equipo se caracterizaba por el toque corto y se apoyaba mucho en los laterales y extremos para sacar algún contragolpe o centro peligroso. Reynoso, por otro lado, se caracterizaba en los clubes que dirigió por hacer mucha rotación de jugadores. Prácticamente hacía jugar a todo su plantel. Además, priorizaba un pase largo para salir jugando, sin muchas transiciones. El estilo era totalmente distinto, así que estos dos DTs no seguían la misma corriente. La era de Juan Reynoso en partidos fue muy corta. Solo dirigió 14 encuentros, con 4 triunfos, 7 derrotas y 3 empates. Pero fuera de los partidos amistosos que incluyeron victorias contra El Salvador, Paraguay, Bolivia y Corea del Sur, nos centraremos en los partidos que más importaron, los partidos de las eliminatorias al Mundial. Perú empezó esta travesía nuevamente contra Paraguay. Esta vez visitamos a los guaraníes. El partido terminó 0-0. A primera impresión parecía un buen resultado, un empate de visita, pero ese resultado es muy engañoso, incluso si decimos que Perú jugó con uno menos en parte del partido. Lo más llamativo de ese encuentro es que Perú no llegó a patear al arco, algo que en ese momento no era tan preocupante. La siguiente jornada de esa fecha doble inicial nos tocó recibir a la Canariña. Los brasileños llegaron al Nacional de Lima tras una victoria 5-1 contra los bolivianos y parecía que Perú iba a empatar otra vez. Desde la parte táctica en defensiva, Perú logró evitar los goles, pero un equipo que no ataca y solo defiende en algún momento iba a caer. Y es así como al final del partido, los brasileños lograron ganarnos por 1-0 en nuestra propia casa. Perú empezaba las eliminatorias con un punto. Hasta ahí nada mal diríamos, pero la siguiente fecha fue una de las peores. Perú tendría que visitar a Chile. Para ser sinceros, ese Chile jugaba horrible. Eran malísimos y aún así perdimos 2-0. En un partido donde nuevamente se priorizó la parte defensiva. No vas a clasificar solo defendiendo, también tienes que proponer. El cuarto partido para nosotros fue recibir al albiceleste en el Nacional. Todos pronosticábamos una derrota y así sucedió. Perdimos ante los campeones del mundo sin mucha resistencia y nuevamente por 2-0. Ya culminando esta fecha, nos encontrábamos en el fondo de la tabla con un solo punto. Y bueno, viendo los contrincantes del local, que fueron Brasil y Argentina, los dirigentes le dieron una fecha doble más a Reynoso, puesto que los que venían parecían ser más accesibles. Pero para la fecha 5 y 6 visitaríamos a Bolivia y recibiríamos a Venezuela. Obtener 4 puntos en esta jornada doble era un resultado creíble, pero nuevamente Perú pecó de soñador. Perú volvió a caer, esta vez en La Paz por 2-0, pero no lograba generar peligro, ni siquiera atacaba, ni siquiera pateaba al arco boliviano. Luego, tras mucha presión, al menos hizo ingresar a Piero Quispe, un jugador que la hinchada pedía hace muchos partidos. En unos minutos logró generar más peligro que lo que había hecho toda la selección en encuentros anteriores. Si repasamos lo que pasó en estas 5 fechas, fue algo anecdótico. Perú hasta ese momento no había logrado marcar un gol. Y si mi mente no me falla, solo pateó una vez al arco o ninguna. Es así que Perú recibía a Venezuela por la fecha 6. Ya todo estaba contra las cuerdas. La única forma de que Reynoso siguiera en el cargo era que Perú ganara por más de 5 goles. Pero la bicolor no pudo pasar ni del empate. Es así como Perú empató por 1-1 contra la Vinotinto. La presión de los patrocinadores
y las malas declaraciones de Reynoso, donde decía que los jugadores peruanos no tenían buen físico para jugar más de 60 minutos y luego se contradecía con estas afirmaciones, terminaron de sentenciarlo. En números crudos, Perú obtuvo 2 puntos y 1 gol en 6 partidos. Si seguimos la misma lógica usada antes, nos dará un total de 2 entre 6 y 1 entre 6, con un coeficiente de 0.33 en puntos y 0.16 en coeficiente de goles, mucho más por debajo que Chemo del Solar. Para cerrar, y no con broche de oro, hablaremos del último exentrenador de la selección, Jorge Fossati. Fue llamado El Salvador cuando ya se sabía que Juan Reynoso iba a ser dado de baja en la selección. ¿Qué méritos tenía el nono para ser el sucesor del Cabezón? Había sido campeón en la liga local con Universitario de Deportes tras 9 años de sequía. Es cierto, Fossati es un técnico longevo y experiencia tenía de sobra. Había dirigido a selecciones como Uruguay y Qatar, y en clubes contaba con nombres interesantes como Peñarol, Cerro Porteño, el Inter de Brasil, LDU, Universitario de Deportes y más. Hasta ese momento parecía una elección correcta. Encima dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo, pero en este caso el diablo se puso terco con los años. Este camino fue turbulento. Para empezar, declinó amistosos que la selección tenía pactados con Italia y Guatemala, y los cambió por Nicaragua y República Dominicana. Esto más era una premonición de lo que se venía, porque esa decisión no era nada coherente. Inició la Copa América y le fue malísimo. No vamos a abordar este tema en profundidad, porque estamos comparando el rendimiento en la eliminatoria. Pero ahí solo obtuvo un empate contra Chile, sin goles, y 2 derrotas contra Canadá y Argentina. Para la fecha 7, Perú recibía a Colombia, que venía de ser subcampeón de la Copa América. La selección empezó ganando, pero le empataron en la parte complementaria. Hay que ser sinceros, se vio una mejoría en comparación con la era de Juan Reynoso. Perú pateó al arco e incluso marcó un gol, pero el empate fue el resultado justo del encuentro. Luego nos tocó visitar Quito, donde perdimos por 1-0, y los fantasmas del pasado volvieron a invadirnos. Nuevamente un punto en 2 fechas. Para la próxima fecha doble nos enfrentamos a Uruguay en Lima y sorpresivamente les ganamos 1-0 a los charrúas. Eso sí, los uruguayos se presentaban con un plantel dividido contra su técnico, con todo un problema interno, así que Perú aprovechó y cosechó su primer triunfo en eliminatorias. La siguiente fecha la perdimos de manera estrepitosa por 4-0 contra Brasil, en un partido donde solo hubo un protagonista. Perú sumaba 4 puntos en estas 4 fechas. No era bueno, pero se veía mejor que fechas anteriores. Sin embargo, había algo que no gustaba. Fossati jugaba con línea de 3, o bueno, eso decía él. Parecía más una línea de 5. Además, desaprovechaba lo poco que tenía Perú. En estos años, lo mejor que ha tenido Perú siempre han sido los extremos, y con esta táctica del 3-5-2, Fossati se daba el lujo de dejar fuera a jugadores como Grimaldo, Brian Reina y demás. Ya para la última fecha doble, donde solo la victoria le servía a Perú, solo se tuvo un empate ante Chile, sí, ante el peor Chile, dirigido por Ricardo Gareca, y nuevamente sin goles. El partido terminó 0-0. Ya para la fecha 12, nos enfrentamos a Argentina y solo perdimos por 1-0. Pero hay que ser sinceros, Argentina jugó a media máquina, anotaron el gol y siguieron dominando el partido de inicio a fin. En líneas generales, Perú es cierto que ya por lo menos pateaba el arco y tenía más confianza, pero en juego seguía siendo muy penoso.
Perú no sabe jugar con carrileros, o mejor dicho, no tiene carrileros para jugar con esa táctica. Era muy distinto jugar con carrileros si los tienes entrenando todas las fechas que intentar un 3-5-2 cuando solo eres seleccionador y tienes unos días de entrenamiento, y Fossati no iba a cambiar su esquema, puesto que para él este es su santo grial y no lo cambiaba por nada. Era un viejito muy terco para ser lo más amable posible. Siguiendo con la lógica, los coeficientes que vinimos usando en 6 jornadas, Perú obtuvo 5 puntos y logró marcar 2 goles. Es así que tenemos un coeficiente de 5 sobre 6, es decir, 0.83 en puntos y 0.33 en goles. Así, para finalizar, recordaremos: Chemo 0.72 en puntos y 0.611 en goles. Reynoso 0.33 en puntos y 0.16 en goles. Y Fossati 0.83 en puntos y 0.33 en goles. Así que en cuestión de números fríos, en puntos tenemos a Fossati como el mal menor, con 0.83, seguido por Chemo el Solar con 0.72 y culminando con Juan Reynoso con 0.33. Mientras que en cuestión de goles tenemos a Chemo con 0.61, luego a Fossati con 0.33 y por último al Cabezón con 0.16. Ya que Chemo hizo todo lo posible con lo que tenía, lo pondría yo personalmente como el mal menor, seguido por Fossati y por último Reynoso. Este ranking se hizo lo más objetivo posible y opinión personal, y no define la carrera del entrenador, solo su era en la selección peruana. Espero les haya gustado el video. No olviden darle like, suscribirse y dejar un mensaje de quién crees que fue el peor DT de la selección en el siglo XXI. Esto fue Rubén Podcast y hasta la próxima.